Un padre millonario volvió antes de lo esperado de su viaje de negocios. Entró en la mansión con pasos firmes, imaginando la sorpresa en los ojos de sus hijos. Pero lo que vio lo dejó helado. En el suelo del salón, su pequeña hija de 6 años, con un vestido rosa sucio y desgarrado, abrazaba a su hermanito de apenas 8 meses. Sus bracitos temblaban mientras lo sostenía, y con la voz rota por el llanto suplicaba: «Por favor, no nos hagas daño a mí y a mi hermano». Samuel Walker, un hombre de éxito, dueño de una fortuna que lo había elevado hasta lo más alto de Nueva York, sintió que su mundo se rompía en ese instante. Todo lo que había construido en los rascacielos de acero y cristal de Central Park Tower no tenía sentido frente a la súplica de su hija. Durante meses, Samuel había huido del recuerdo de Sarah, su primera esposa. Ella había muerto tras dar a luz a Michael, y desde entonces, él se refugió en el trabajo, en los viajes, en las firmas interminables de contratos. No jugó con Emily, no sostuvo a su hijo recién nacido. No quiso mirar de frente el vacío que había dejado su esposa. Fue en ese vacío donde apareció Verónica. Amiga cercana de Sarah, se presentó como un ángel dispuesto a traer paz a una casa herida. Con su sonrisa radiante y su aparente ternura, Samuel creyó que era la salvación. Creyó que sus hijos tendrían una figura maternal, alguien que supliera la ausencia que él mismo no podía llenar. Pero esa noche, al escuchar las súplicas de Emily y ver el miedo reflejado en sus ojos, entendió que algo terrible había ocurrido en su ausencia. Desde el marco de la puerta, observó la escena. Emily estaba encogida, sus cabellos enredados, abrazando a Michael que lloraba sin consuelo. Frente a ellos, con un vestido rojo ceñido y los labios pintados como una máscara, estaba Verónica. Su voz, aguda y cruel, cortaba el aire. «Cállate. Te lo he dicho 1000 veces. Si sigues molestando, los dos terminarán en la calle». Samuel reaccionó de golpe, interponiéndose entre ella y los niños. Con manos torpes por la falta de costumbre, intentó sostener al pequeño. Su hija lo miró con una mezcla de sorpresa y miedo, como si dudara en creer que aquel hombre era realmente su refugio. Verónica, en un abrir y cerrar de ojos, cambió su expresión. De la furia pasó a la dulzura, envolviendo sus palabras en miel. «Cariño, no te asustes. Solo estaba enseñándoles disciplina. Los niños necesitan límites, ¿no lo recuerdas? Tú estabas lejos, y alguien tenía que educarlos». Samuel guardó silencio, pero el nudo en su garganta se hacía insoportable. El eco de la súplica de Emily seguía latiendo dentro de él. La cena fue servida como si nada hubiese ocurrido. El aroma del caldo llenaba el comedor, las copas brillaban bajo la lámpara, pero la tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Verónica se mostraba atenta, dulce, sirviendo platos y acariciando los hombros de Emily con una presión que solo Samuel parecía notar. La niña se estremecía bajo esa mano disfrazada de ternura. En la muñeca de su hija, Samuel descubrió marcas moradas, huellas que no podían explicarse con simples caídas de juegos infantiles. Intentó preguntar, con la voz pesada y lenta. «Emily, ¿alguien en la escuela te ha lastimado?» Ella bajó la mirada, negando con un susurro apenas audible. «No, papá». Verónica intervino de inmediato, con una risa ligera. «Ya sabes cómo son los niños. Tropiezan, corren, se caen. Nada grave». Pero los ojos de Samuel vieron más de lo que las palabras intentaban ocultar. El corazón le pesaba con una culpa insoportable. ¿Cómo había permitido que la distancia creciera tanto entre él y su propia hija? Michael comenzó a llorar otra vez. Verónica lo levantó con brusquedad, sosteniéndolo como si cargara un objeto molesto. El bebé gritó más fuerte, su carita roja de dolor. Samuel se levantó de inmediato. «Dámelo». La mujer fingió una sonrisa, pero entregó al niño. Samuel lo sostuvo con torpeza al principio, luego lo acunó despacio, recordando un gesto olvidado. El llanto de Michael se fue calmando poco a poco, mientras Emily lo miraba con un brillo nuevo en los ojos, como si por primera vez en meses viera un atisbo de esperanza. Esa noche, cuando todos se retiraron, Samuel escuchó algo que lo destrozó aún más. Desde la escalera,
oyó la voz de Verónica, fría como un cuchillo, susurrando a Emily. «Recuerda lo que te dije. Si le cuentas algo a tu padre, tú y tu hermano terminarán en la calle». La respuesta de Emily fue un murmullo tembloroso. «Por favor, no. No diré nada». El hombre quedó petrificado en los escalones, con el alma desgarrada. En ese silencio nocturno comprendió que no se trataba solo de un mal carácter, sino de un veneno que estaba devorando la infancia de sus hijos. Horas después, en la cocina, Samuel habló con la única persona que parecía conocer la verdad, la señora Bittman, la anciana ama de llaves que llevaba años en la casa. Ella bajó la mirada antes de confesar. «Señor, algunas noches, la señora Verónica hacía que la niña se quedara afuera en el frío como castigo. Una vez la encontré durmiendo en el almacén con el bebé en brazos, porque la habitación estaba cerrada con llave. Y muchas veces, el pequeño solo recibía leche aguada. Yo no podía hacer más. Cada palabra era como una puñalada». Samuel apoyó la mano sobre una silla para no temblar. Recordó a Sara, a su risa, a su ternura alimentando a Emily en los días felices. Y recordó también su última carta, esa que había quedado guardada en un cajón: «Confía en los ojos de tu hija. Cuando tenga miedo, no sabrá mentir. Protégelos, Samuel, incluso de quienes parecen amigos». Esa frase resonó como un juramento. Ya no podía mirar hacia otro lado. Al día siguiente, Samuel empezó a observar cada gesto, cada detalle. La sonrisa fingida de Verónica, sus llamadas en voz baja al jardín trasero, y luego, el encuentro con un hombre extraño. Desde la distancia, Samuel escuchó las palabras que confirmaban una verdad aún más oscura: ella no solo maltrataba a sus hijos, también tramaba quedarse con el patrimonio familiar. La rabia se mezcló con un miedo nuevo, pero también con algo más profundo, la determinación de un padre que había despertado al fin. Esa misma noche, Samuel se sentó al lado de Emily, le ofreció un vaso de agua tibia, y con voz suave, le dijo: «Siéntate aquí, donde está cálido. Yo estaré contigo». La niña asintió, ocultando otra vez las marcas de su muñeca bajo la manga, como si aún temiera mostrar demasiado. Samuel lo vio, pero no la presionó. Solo le prometió en un susurro que esa noche dormiría en su habitación, que no la dejaría sola. Por primera vez en mucho tiempo, Emily cerró los ojos sabiendo que había alguien de su lado. Pero fuera del cuarto, los pasos de Verónica resonaban en el pasillo como una amenaza que no descansaba. Samuel entendió en ese instante que la batalla apenas comenzaba. Samuel no durmió. Se quedó sentado en la penumbra del despacho, con el murmullo de la casa como un recordatorio de todo lo que no había visto durante meses. El reloj marcó las 3:30 cuando por fin tomó el teléfono. Marcó a Richard Coleman, el único hombre a quien todavía confiaba sus dudas más íntimas. «Necesito que vengas mañana por la noche», dijo sin rodeos. «Es sobre la estructura del fideicomiso, y sobre mis hijos». «Estaré a las 7», respondió Richard. «Y si es sobre tus hijos, no esperaremos un segundo más de lo necesario». A la mañana siguiente, Samuel mantuvo una calma casi quirúrgica. Anuló reuniones, pospuso llamadas, caminó la casa como quien inspecciona un edificio después de un temblor. En el cuarto de los niños revisó biberones, mantas, armarios. Encontró la puerta con la marca por fuera donde encajaba un cerrojo. Lo tocó con la yema de los dedos y sintió un escalofrío. Guardó el dato como se guarda una prueba. Verónica notó el cambio y afiló la sonrisa. Se acercó con un café recién hecho y perfume demasiado dulce. «Hoy te ves tenso, amor», susurró. «¿Todo bien en la oficina?» «Todo bien», dijo Samuel. Y no dijo nada más. A media tarde, la vio cruzar al jardín trasero con el teléfono pegado a la boca. Caminó por la vereda lateral y se quedó detrás de los álamos. Un hombre entró por la puerta lateral, 30 y tantos, abrigo oscuro, un maletín fino. «Justo a tiempo, Caleb», dijo Verónica en voz baja. «Necesito la autorización firmada», respondió él. «Sin eso no hay movimiento del fondo». «La tendré», dijo ella con un filo que Samuel no le había escuchado nunca.
Él está distraído. Juega a ser el padre perfecto. Esas palabras cayeron como un sello. No era solo la crueldad con los niños. Era la codicia. Era el plan. Samuel apretó el teléfono en el bolsillo como si fuera una prueba tangible. 3 líneas se ordenaron en su mente: proteger, documentar, actuar. La cena de esa noche fue un teatro. Verónica dirigió la mesa, eligió un mantel blanco, dispuso rosas rojas, pidió velas. A las 7 en punto, sonó el timbre. Richard llegó con su maletín, traje azul oscuro, mirada entrenada en detalles. Verónica lo recibió como una anfitriona perfecta. «Qué gusto conocerlo por fin, señor Coleman. Pase, por favor». Richard asintió, pero sus ojos se fueron a la esquina. Emily abrazaba a Michael, alerta, como si midiera la distancia entre ella y cada adulto de la sala. La comida avanzó entre frases pulidas. Verónica colocó un trozo de carne en el plato de Emily con una caricia que dolía. Los dedos se posaron en el hombro de la niña. La presión fue mínima, casi invisible, pero Emily se tensó y bajó la vista. Richard se llevó la copa a la nariz, respiró, y no bebió. «Revisé la asignación del fondo de infraestructura», comentó. «Demasiado peso en bonos». «Lo revisaremos», dijo Samuel, y deslizó una mirada a su amigo que decía: «No es por eso que estás aquí». Cuando el chef retiró los platos, Verónica se inclinó sobre Emily y susurró casi sin mover los labios: «Recuerda, ni una palabra. O él paga el precio». La cuchara chocó con el plato. Un sonido pequeño que a Samuel le recorrió la espalda. Richard dejó la servilleta sobre la mesa con calma quirúrgica. «Me gustaría ver la documentación del fideicomiso cuando terminemos el té», dijo, como quien anuncia la siguiente jugada. Al terminar, Verónica quiso llevar a los niños arriba. Samuel le indicó a Emily con un gesto breve: «Está bien». Ella subió despacio, mirando atrás cada 3 escalones. En la sala quedaron los 2 hombres. Richard apoyó el maletín en la mesa, lo abrió y sacó una libreta. «Dime la verdad completa», pidió, bajo. «¿Qué viste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué temes?» Samuel habló en frases cortas. La amenaza en la escalera. La puerta cerrada por fuera. Las marcas en la muñeca. La leche aguada. La reunión en el jardín. Los cambios de voz. El hambre. El miedo. «Con eso tengo para pedir una orden de protección de emergencia», dijo Richard. «Pero necesitaremos valor y testimonio». Verónica volvió con una copa de vino en la mano. «¿Algo más, caballeros?» «Nada más, gracias», respondió Richard, cortesía impecable. La vio cerrar la puerta y bajó la voz. «Mañana, tribunal de familia. Yo preparo el escrito esta noche. Necesito a la señora Bittman, y si se atreve, una declaración de Emily». «No la forzaré», dijo Samuel. «Solo si ella quiere». Richard se fue a las 9. Samuel subió a ver a los niños. Los encontró despiertos. Les contó una historia breve. Les preparó leche tibia. Cuando volvió al despacho, movió su silla hacia la puerta para ver el pasillo. Cerca de medianoche, escuchó un clic metálico. La luz del corredor se apagó. Samuel se levantó y caminó rápido. En el suelo, frente a la habitación infantil, estaba Emily, acurrucada, con Michael envuelto en una manta fina. La cerró, por fuera, susurró la niña. Samuel la alzó, tomó al bebé y regresó a su cuarto. Cerró por dentro. Preparó una cuna improvisada, acercó una silla para Emily. «Aquí estás segura», dijo. «Hoy duermes conmigo». «¿Te vas a ir otra vez?», preguntó ella, con un hilo de voz. Samuel tragó, incapaz de adornar. «Estoy aquí». A las 6, el despertador cortó la oscuridad. Samuel ya estaba de pie. Llamó a Richard. Llamó a la señora Bittman.
Llamó a su secretaria para suspender todo. A las 8:30, estaban camino al tribunal del condado. Verónica llegó por otra puerta con un abogado de traje azul, Alan Pierce. Maquillaje leve, pañuelo blanco en la mano, mirada húmeda ensayada. Caso 14, anunció el ujier. Walker solicita orden de protección de emergencia para menores. De pie. La jueza Meyers, 50 y pocos, ojos vivos, voz que no necesitaba subir para imponerse, los observó en silencio. Richard presentó el expediente, fotografías con sello horario, declaración de Bittman, notas sobre la puerta, un resumen de la reunión en el jardín, y la carta de Sara como contexto. Alan se adelantó con seguridad medida. Señoría, mi clienta es una madrastra dedicada. No hay evidencia directa. Disciplina no es abuso. Verónica mojó el pañuelo en la comisura del ojo. Llamemos a la testigo, dijo la jueza. La señora Bittman caminó hasta el estrado. Manos juntas. Voz clara. Vi a la niña castigada afuera por largos periodos. Una noche la encontré dormida en el almacén, abrazando al bebé, porque la puerta del cuarto estaba cerrada con llave. El niño recibía leche muy diluida. Escuché a la señora Verónica amenazar con echarlos a la calle si hablaban. ¿Estás segura de que era la voz de la señora Verónica? Preguntó Richard. Sí. Estaba a 2 metros. Alan se acercó con media ceja levantada. ¿Edad? 62. ¿Fallo de memoria? ¿Pasillo oscuro? No. Trabajo en esa casa desde hace 10 años. Esa voz la conozco. Richard presentó las fotos. La jueza las examinó sin prisa. Alan alzó las manos. Los niños corren, se caen. No prueban autoría. Richard acercó la carta de Sara. No es prueba conductual. Es contexto de protección. La jueza leyó un párrafo, asintió, y la devolvió. El silencio se tensó. ¿Puede hablar la niña? Preguntó la jueza, sin dureza. Richard miró a Samuel. Él se inclinó hacia Emily. Solo si quieres. Estoy aquí. Emily respiró hondo. Quiero hablar. Sus zapatitos tocaron el borde de madera. Dijo su nombre y su edad. Miró primero a su padre, luego a la jueza. Si contaba algo, dijo que nos echaría a la calle a mi hermano y a mí. Pero, no quiero que él crezca con miedo. No lloró. La voz se quebró al final y fue peor que un llanto. Samuel apretó los labios, los ojos húmedos. Richard dejó de tomar notas. Alan intentó recomponer la estrategia. Señoría, los niños son influenciables. Basta, dijo la jueza, sin alzar la voz. Señaló al alguacil. Llamen a la oficial de protección de menores cuando terminemos. Emily volvió con el secretario. Pasó junto a Samuel y se detuvo medio segundo. Él le apretó la mano. Entonces la silla de Verónica rechinó contra el piso. Se puso de pie, un dedo apuntando al estrado, la máscara rota. Mentirosa. Igual que tu madre. Siempre la santa, siempre la adorada. El alguacil dio un paso, la mano abierta pidiendo distancia. El mazo golpeó una vez, 2, 3. Orden. La demandada se sienta ahora, dijo la jueza. Verónica rió seca, pero los hombros le temblaron. Alan tiró de su manga y susurró algo desesperado. La jueza revisó el expediente por última vez. Con base en el testimonio, las fotografías, el contexto y la conducta amenazante hacia una menor en esta sala, el tribunal concede orden de protección de emergencia. La demandada, Verónica Ayes, queda suspendida de toda custodia y visitas hasta resolución final. Custodia temporal al demandante, Samuel Walker. Además, se remite el caso a Fiscalía por abuso infantil y posible maniobra fraudulenta respecto a activos del fideicomiso. Levantó la vista hacia Verónica. Y por su conducta en audiencia, la declaro en desacato.
Queda detenida 24 horas. El sonido fue un hachazo. Alan intentó hablar, el alguacil ya hacía el gesto de protocolo. En ese momento entró Carla Reyes, trabajadora social de 30 y tantos, carpeta bajo el brazo, voz sin temblores. Coordinaré medidas de seguridad desde ahora. Haré visita domiciliaria hoy mismo. Emily buscó la mano de Samuel. La encontró. Él la sostuvo con la firmeza de quien por fin recuerda quién es. Salieron al pasillo. Luces, cámaras, preguntas. Señor Walker, ¿alguna declaración? Gritó una reportera, Jene Price. Richard levantó el brazo. Respeten la privacidad de los menores. Samuel no habló. Cubrió a Michael con el abrigo, colocó a Emily del otro lado y caminó como bajo una lluvia de flashes, sin soltar a ninguno. Verónica fue sacada por una puerta distinta. Al cruzar un corredor, lo vio. Susurró con los dientes apretados. Me lo pagarán. Samuel no respondió. Bajó la cabeza un segundo, como quien protege una llama del viento. En el auto, Carla repitió el plan con frases simples. Evaluación del hogar. Control médico para Michael. Intervención terapéutica para Emily. Rondas de patrulla esta noche. Usted no está solo, señor Walker. Gracias, dijo Samuel. Lo sintió de verdad. La casa los recibió con un silencio nuevo. No era el de antes, pesado y lleno de miedo. Era un silencio en blanco, listo para escribirse. La señora Bittman preparó té para Emily y una papilla espesa para Michael. Samuel calentó la leche, la probó en su muñeca, midió la temperatura como le había enseñado Sara. Luego se sentó en el suelo, a la altura de su hija. Vamos a poner normas nuevas, dijo. Normas que cuidan. Aquí nadie vuelve a cerrar puertas por fuera. Si algo te asusta, vienes a mí. Si algo te duele, me lo dices. Si te cuesta hablar, me tomas la mano. Emily asintió. ¿De verdad te vas a quedar? Sí. Carla caminó por las habitaciones, anotó, tomó fotos a la cerradura, habló con Bittman, pidió las botellas, abrió una, olió, frunció el ceño. Demasiada agua. Vamos a registrar esto, dijo. Y hoy mismo agenda pediatra. Hoy, confirmó Samuel. Cuando anocheció, la casa tuvo por fin un ritmo de hogar. Biberón, cuento, respiraciones que se acompasan. Samuel leyó despacio un libro que Sara solía leer. Hizo pausas que la AI de una voz podría respetar, respiraciones claras, frases cortas, silencios que dejan caer las imágenes. Es seguro, susurró. Estoy aquí. La niña se quedó dormida con una mano en el borde del abrigo de su padre, como si sujetara una cuerda. En el salón, más tarde, sonó el teléfono. Era Richard. Fiscalía ya tiene el expediente. Carla, es sólida. Mañana empezamos con la parte financiera. Necesito todos los poderes, extractos y la carta de Sara. La llevo al amanecer, dijo Samuel. Colgó, abrió el cajón del armario y sacó la carta. La releyó de pie. Cree en los ojos de tu hija. Guardó el papel en el bolsillo interior de la chaqueta. Notó cómo ese gesto, tantas veces evitado, hoy lo enderezaba. La madrugada trajo una última sacudida. Un golpe leve en la puerta principal. Samuel miró por la mirilla. Patrulla. 2 oficiales, aviso de ronda. Todo bajo control por aquí, dijo el mayor. Solo queríamos que lo supiera. Gracias por venir. En la comisaría, a la misma hora, la luz fría hacía palidecer a Verónica en el banco de detención. Sara, murmuró contra los barrotes. Al final, tú ganaste. Pero esto no termina. Sus dedos apretaron el metal hasta blanquear los nudillos. La rabia no calentaba. Solo consumía. El amanecer en la mansión fue distinto. Samuel preparó café y tostadas.
Hizo huevos revueltos y agregó un toque de leche, ahora de verdad, no aguada. Emily bajó con el oso de peluche. Dudó en el último escalón, y luego cruzó la cocina. ¿Puedo ayudarte? Claro. Eres mi sous chef. Sonrió apenas. Rompió un huevo con torpeza. La cáscara cayó. Samuel no regañó. No pasa nada. Empezamos de nuevo. Michael balbuceó desde la silla alta. El sonido llenó la cocina como una campana suave. A media mañana, fueron al pediatra. Peso, talla, niveles. Un plan simple para recuperar fuerza. En la tarde, Carla volvió con una terapeuta infantil. Jugaron con bloques, dibujaron, usaron muñecos para hablar sin hablar. Aquí no hay malas respuestas, dijo la terapeuta. Solo cosas que todavía no sabemos decir. Emily asintió. Puso 2 bloques como pared y dejó una puerta abierta. Para que el aire entre, explicó. Samuel lo anotó en la memoria. Esa noche, antes de dormir, Emily se sentó en la alfombra y miró a su padre desde abajo. ¿Puedo contarte un secreto? Cuando quieras. Cuando ella gritaba, yo pensaba en mamá. Pensaba que si me quedaba callada, tal vez ella no se enojaría. Pero el silencio le gusta al miedo. Samuel tragó. Gracias por decírmelo. Ya no estás sola. El miedo no manda aquí. Los días siguientes fueron una hilera de actos pequeños y firmes, citas con abogados, firmas con Richard, visitas de Carla, fotografías para el expediente, cambio de cerraduras, horarios de comida, rutinas de sueño, risas intermitentes que empezaron a quedarse más tiempo. Samuel llamó al jardinero y pidió revisar el huerto que Sara había querido plantar y nunca alcanzó a ver crecer. Quiero tomates, dijo. Y un letrero sencillo. ¿Qué va a decir el letrero? Preguntó el hombre. Samuel miró a Emily, que escuchaba desde la puerta. Jardín de mamá Sara. Una tarde, sonó el teléfono de trabajo. Una oferta importante, una reunión en otro estado. Samuel miró a sus hijos, a las notas del terapeuta, a las fechas del juzgado. No viajo, dijo. Atiendo por videoconferencia. Colgó. La decisión le dejó un vacío extraño, como si renunciara a una armadura. Y, a la vez, un alivio profundo, como quitarse por fin un traje que jamás le quedó. Richard llamó con buenas noticias. Conseguí auditoría del fideicomiso. El tal Caleb deja rastro. Lo atraparemos por la vía civil, si corresponde, penal. Sigo tu guía, dijo Samuel. Pero lo primero son ellos. Justo por eso lo estamos haciendo bien, respondió Richard. El día previo a la audiencia de seguimiento, Samuel planchó él mismo la camisa de Emily para el colegio. Ella lo miró como si viera un truco de magia. Huele a limpio, dijo. A casa, corrigió él, sonriendo. La mañana de la audiencia, Carla los esperó en la entrada del tribunal con una carpeta nueva. Pruebas adicionales, explicó. Fotos de la cerradura exterior. Informe del pediatra. Plan de intervención. Gracias, dijo Samuel. Tú estás en nuestro equipo. Lo estoy, confirmó ella. Caminaron por el pasillo. Jenny Price, la reportera, estaba a cierta distancia. No gritó. Solo hizo un gesto de respeto con la cabeza. Samuel lo devolvió. Emily apretó el oso de peluche y levantó la barbilla un poco más que la vez anterior. Antes de entrar, Samuel se inclinó a la altura de su hija. Solo una cosa, dijo. Si te cansas, me tocas la mano. Yo hago el resto. Está bien, susurró Emily. Pero esta vez quiero hablar yo. Samuel asintió. No era una orden. Era un permiso. Era su voz regresando a su dueña. Abrieron la puerta de la sala. El aire estaba más claro que la primera vez. Richard los esperaba en la mesa,
el expediente ordenado en pestañas de colores. Alan hojeaba papeles con el gesto de quien sabe que el terreno se le desliza. La jueza ajustó las gafas. Continuamos, dijo. Y así, mientras el segundo acto de esta lucha por la verdad y el cuidado comenzaba a desplegarse, Samuel entendió que ya no caminaba solo, su hija hablaba, su hijo crecía, la ley escuchaba, y la casa aprendía un nuevo idioma, hecho de rutinas sencillas y promesas cumplidas. Lo más duro aún estaba por venir, pero también lo más luminoso, la reconstrucción. La puerta se cerró detrás de ellos. Samuel apretó con suavidad la mano de Emily. Ella respiró hondo, miró al frente, y dio el primer paso. Aquí tienes la parte 3, final, aproximadamente 10,000 caracteres, en español, enlazando con lo anterior y cerrando la historia completa de Samuel, Emily y Michael. Está escrita en un estilo narrativo optimizado para voz AI, frases fluidas, con silencios naturales, ritmo emocional y un final cálido y poderoso. La sala del tribunal estaba en silencio, como si cada respiración pesara. La jueza Meyers abrió el expediente con calma, pasando página por página. Richard Coleman, firme y sereno, comenzó su exposición final. Su señoría, aquí están las pruebas adicionales, fotografías de la cerradura instalada por fuera de la habitación infantil, informe médico del pediatra confirmando signos de desnutrición en el bebé, y el informe de la trabajadora social Carla Reyes sobre las condiciones emocionales de la niña. Todo coincide. Alan Pierce, abogado de Verónica, trató de recuperar el terreno perdido. Niños con falta de apetito, caídas comunes, interpretaciones subjetivas. Todo esto puede malentenderse. Mi clienta es la esposa legítima del señor Walker. Se ha ocupado de la casa y de los niños durante meses, mientras él viajaba. La jueza levantó la mirada. ¿Y cómo explica las cerraduras?, preguntó. Alan abrió la boca, pero no hubo respuesta inmediata. Verónica, sentada con los brazos cruzados, desvió la vista hacia la ventana. Fue entonces cuando Carla pidió permiso para hablar. Su señoría, he trabajado con más de 50 casos de abuso infantil. Las conductas de la señora Hayes encajan con un patrón muy claro: amenazas, aislamiento, manipulación del silencio. No son accidentes. No son juegos de niños. La jueza asintió lentamente, anotando. Finalmente, la voz más pequeña volvió a pedir espacio. Emily. Con su oso apretado entre las manos, caminó hasta el estrado. No lloraba. Sus ojos estaban firmes. Mi madrastra decía que si yo hablaba, mi hermano sufriría. Por eso me quedaba callada. Pero ya no quiero quedarme callada nunca más. Quiero que mi hermano viva sin miedo. La jueza respiró hondo, como si esas palabras hubieran pesado más que todos los documentos. Gracias, Emily. Eso basta. El veredicto llegó con la fuerza de un golpe, pero también con la claridad de la justicia. Este tribunal concede custodia completa al señor Samuel Walker. La señora Verónica Hayes queda suspendida permanentemente de todo derecho de custodia y visita. Además, se envía el expediente a la Fiscalía por abuso y fraude financiero. Verónica se levantó de golpe. Esto es una farsa, gritó. Siempre ella, siempre Sara, incluso muerta me arrebata todo. El alguacil la sujetó. La jueza golpeó con el mazo. Orden en la sala. La audiencia ha terminado. Samuel bajó la mirada hacia su hija y extendió la mano. Emily la tomó sin dudar. Michael, en brazos de Carla, estiró sus manitas hacia él. Samuel los abrazó a los dos, respirando con un sollozo contenido. Ya está, susurró. Ya terminó. Los meses siguientes fueron un proceso lento pero firme. La casa, antes fría y llena de secretos, empezó a transformarse. Samuel dedicó las mañanas a llevar a Emily al colegio y las tardes a trabajar desde casa, siempre con Michael gateando cerca. Cada noche contaba un cuento distinto, muchas veces el mismo que Sara solía leer, solo para escuchar a su hija reír en paz. El jardín, que había estado descuidado, floreció.
Samuel encargó un cartel sencillo, con letras blancas sobre madera, jardín de mamá Sara. Emily ayudó a plantar tomates, Michael aprendió a caminar entre los surcos, y la señora Bittman horneaba galletas que llenaban el aire de un aroma cálido. Una tarde, mientras colocaban estacas para las plantas, Emily se detuvo y miró a su padre. «Papá, ahora sí somos una familia, ¿verdad?» Samuel la levantó en brazos y la sostuvo fuerte. «Sí. Y lo seremos siempre». Michael se abrazó a sus piernas, riendo con las manos llenas de tierra. Samuel los cubrió a ambos con su abrazo, como si pudiera encerrar el mundo entero en ese instante. 2 años después, la rutina tenía un brillo nuevo. Emily tocaba piano en la escuela, elegida como líder de su grupo. Michael hablaba ya con frases pequeñas, corriendo por el jardín con un sombrero de paja demasiado grande. Samuel trabajaba menos horas, pero con una mente más clara. Había aprendido que el éxito no estaba en las torres de cristal, sino en las risas que llenaban el comedor cada noche. Un día, Carla llegó con una carpeta. «Es oficial», dijo sonriendo. El programa terapéutico terminó. Emily está fuerte. Michael se desarrolla con normalidad. Samuel la abrazó con gratitud. «Gracias por quedarte con nosotros todo este tiempo». «Gracias por no rendirte», respondió ella. Richard también siguió presente. El proceso financiero concluyó con pruebas sólidas. Verónica y su cómplice fueron acusados formalmente. Samuel asistió a las audiencias necesarias, pero nunca permitió que sus hijos estuvieran expuestos otra vez. Para él, la justicia ya se había consumado el día que Emily habló con valentía frente a la jueza. Una tarde de verano, Samuel estaba sentado en el porche, observando a sus hijos jugar entre los tomates ya maduros. Emily guiaba a Michael con paciencia. Él se acercó, tambaleando, y le entregó a su padre una fruta pequeña, roja y brillante. «Papá, mira. Para ti». Samuel lo sostuvo en la palma de su mano, como si fuera un tesoro. Sintió el peso ligero de esa promesa cumplida. Levantó la vista al cielo y en silencio susurró. «Sara, lo hice. Cumplí mi palabra». El viento movió las hojas del jardín, y en ese murmullo sintió como si ella le respondiera. Esa noche, cuando Emily terminó de leerle un cuento a Michael y los dos se durmieron, Samuel los cubrió con las mantas y se quedó de pie en la puerta, observando. Ya no había miedo. Había calma. Había hogar. Cerró la puerta suavemente y volvió al salón. Sobre la repisa seguía la foto de Sara, su sonrisa intacta. Samuel tocó el marco con los dedos y dejó escapar una última confesión. «No soy perfecto. Pero aprendí a tiempo. Y cada día haré lo necesario para que nunca más tengan miedo». La historia no terminaba con un juicio, ni con un castigo. Terminaba con algo más poderoso, la certeza de que un padre eligió estar presente. Porque cuando un adulto escucha, un niño puede dejar atrás las sombras. Y en ese jardín, bajo un cielo despejado, con el eco de risas que ya no se escondían, Samuel entendió lo que significaba la verdadera riqueza. No era el oro, ni las torres, ni los trajes italianos. Era la risa de Emily, el balbuceo de Michael, y la paz que por fin habitaba en la casa. Ese fue el legado más valioso que podía dejar. Y así, la historia se cerró con una verdad simple: los malvados reciben su castigo, los inocentes encuentran justicia, y el amor incondicional puede reconstruir lo que parecía perdido. Samuel, Emily y Michael. Una familia entera, de nuevo.